República Dominicana, bienvenidos al debate nacional. Livia Encarnación y una servidora, hoy les traemos la continuación como segundo programa de las entrevistas en circuito que estamos haciendo con los candidatos presidenciales de las elecciones del 2016. Prometimos discutir con ustedes aquí y los candidatos a la presidencia sus propuestas de cara al próximo torneo electoral del 15 de mayo. Y hoy tendremos el gratísimo placer de compartir con un hombre que, además de ser considerado el diputado que más propuestas ha elevado en el Congreso de la República, ha ganado 5 veces la diputación en la circunscripción número 1 de Santo Domingo. Y hoy con él vamos a discutir cuál es la visión de la Fuerza Nacional Progresista. Con nosotros esta noche el licenciado Pelegrín Castillo, y ponemos de inmediato en contexto esta entrevista. Vamos a conocer los detalles más importantes de este candidato. Una estrategia muy clara del gobierno. Pelegrín Horacio Castillo Semán, actualmente candidato a la presidencia de la República Dominicana por el Partido de la Fuerza Nacional Progresista, nació en San Francisco de Macorís el 22 de abril de 1956, casado con la doctora en medicina Dafne Arbaje, con quien ha procreado 3 hijos. Nació en el seno de una familia de abogados y políticos, con una larga tradición de participación en luchas patrióticas por la independencia y la restauración de la República. Ha sido el 4º legislador de su familia. Con solo 24 años fue uno de los miembros fundadores de la Fuerza Nacional Progresista, partido político creado el 6 de julio de 1980 por su padre. Es el primer vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, partido del que ha sido candidato a una diputación del Congreso Nacional desde 1994, ganando en las 5 ocasiones que se ha postulado desde entonces. Fue elegido diputado en el 2010 por un periodo de 6 años, pero en el 2014 dimitió para encargarse del nuevo Ministerio de Energías y Minas, puesto que ocupó por menos de un año. En el 2012 fue precandidato para la elección presidencial de dicho año en la República Dominicana, al igual que en ese momento. Sin embargo, declinó sus aspiraciones para ese entonces. Pelegrín realizó sus estudios básicos, intermedios y de bachillerato en el Colegio Dominicano de Las Salles, egresado de la Universidad Pedro Enrique Sureña con el título de licenciatura en Derecho magna cum laude. A partir de entonces continuó sus estudios realizando diversos posgrados, diplomados y cursos, entre los que se destacan el posgrado en Economía Internacional y de Comercio Exterior de la Universidad de Barcelona, así como estudios sobre ciencias políticas. En el 1994 fue uno de los negociadores entre la alianza entre la Fuerza Nacional Progresista y el Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones de ese año. Ha centrado sus esfuerzos legislativos en asuntos que abarcan aspectos nacionales e internacionales, como son la redefinición de los límites marítimos de la República Dominicana, el fomento del comercio exterior, la exportación petrolera, los estímulos a la energía renovable, las relaciones dominico-haitianas, la lucha contra la criminalidad organizada y la reforma del Estado Dominicano. Nosotros estamos listos y avanzaremos con la gracia de Dios tan lejos y tan rápido como ustedes, dominicanos, lo decidan. Para estas elecciones presidenciales del 15 de mayo del 2016, Pelegrín Castillo vuelve al ruedo como aspirante al puesto de jefe de Estado por el partido que se podría decir lo vio nacer. Sí, recibimos de manera oficial a nuestro candidato del día de hoy, el licenciado Pelegrín Castillo. Y hay una pregunta obligatoria con la que necesariamente tenemos que comenzar. ¿Por qué usted quiere ser presidente, licenciado Castillo? El pueblo dominicano está viviendo uno de sus momentos más difíciles. En toda su existencia nunca había estado tan amenazado. Y nosotros, que tenemos una historia de luchas en defensa de la patria y sus valores, entendemos que en este momento tenemos que movilizar al pueblo y tenemos que pedirle al pueblo que nos empodere para enderezar los rumbos, que son rumbos muy difíciles, muy inciertos, y que se necesita unidad nacional como nunca antes. Creemos que somos la persona que está en condiciones de encabezar un gobierno de unidad nacional
más allá de los partidos, para el momento que estamos viviendo y el momento que vamos a vivir en los años por venir. Usted fue gestor, don Pelegrín, desde el año 1994 de lo que pudo denominarse la alianza o la vinculación de la Fuerza Nacional Progresista con el Partido de la Liberación Dominicana. Una novedad en este proceso electoral es que la Fuerza Nacional Progresista no va a ir concurriendo con el PLD como fuerza aliada, fruto de unas diferencias que ya han explicado de varias formas. ¿Qué ha pasado en el discurso de la Fuerza Nacional Progresista desde el año 1994 hasta la fecha, que ha dado como quiebra en este momento una alianza que históricamente dio resultados positivos para ambas fuerzas políticas? Nosotros firmamos un acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana que encabezaba en ese entonces el profesor Juan Bosch, un líder histórico. Y uno de los principios básicos de ese acuerdo era la defensa de la soberanía, de la autodeterminación, de la integridad territorial de la República Dominicana. Lamentablemente, el Partido de la Liberación Dominicana, el partido que fundó ese prócer de la República, Juan Bosch, ha entrado en una fase de descomposición. Y hemos dicho que está corriendo el riesgo de convertirse en el Partido de la Liquidación Dominicana. El Partido de la Liquidación Nacional. Y por eso estamos llamando a los dominicanos a que se movilicen en apoyo al Polo Soberano y la Fuerza Nacional Progresista, porque nosotros estamos levantando los mismos principios que nos llevaron a pactar en 1993 con el Partido de la Liberación Dominicana que encabezaba Juan Bosch. Licenciado Pelegrín, qué bueno que usted toca específicamente este tema, porque casualmente la soberanía nacional es uno de sus 4 ejes principales que componen la estrategia suya de gobierno, el plan de gobierno. Pero además República Dominicana pasa por un punto importante en materia de seguridad y según la Fuerza Nacional Progresista en materia de soberanía también. Ustedes han hecho un planteamiento permanente de que República Dominicana tiene una posible vulneración de la soberanía que es inminente. Nosotros queremos que para el público del debate nacional usted explique cuál es el peligro inminente que implica la comunidad haitiana y la liberación que se vive actualmente en la frontera dominico-haitiana para la soberanía nacional. ¿Cuál es el peligro y por qué es inminente? De hecho, la soberanía de República Dominicana, su autodeterminación ha sido desconocida por agencias internacionales, por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se atrevió a ordenarle al Estado dominicano revocar las decisiones que han tomado sus órganos públicos porque alegadamente República Dominicana ha violentado los derechos humanos de cientos de miles de personas. La realidad es que la comunidad internacional quiere ocultar la condición de Estado fallido de Haití. Haití es un Estado colapsado, es un Estado que está clasificado como Estado fallido hace muchos años, es zona de desastre ecológico, es zona de desastre sanitario, es narcoestado, propiamente no tiene un gobierno efectivo. La comunidad internacional lo sabe hace muchos años. Y en vez de enfrentar este tema dirigido a reconstruir Haití en Haití, que es una posición nuestra desde hace muchos años, lo que han hecho es presionar a las clases dirigentes de República Dominicana, especialmente a la clase política, a los sectores empresariales, a grupos intelectuales, para encontrar una solución dominicana al problema haitiano. Nosotros creemos que eso es injusto, que eso es inmoral, que eso va a traer un conflicto y que el pueblo dominicano no va a aceptar que descarguen el peso de la crisis del Estado de Haití sobre su territorio. Y para evitar eso nosotros estamos planteando la construcción de un muro fronterizo para la defensa de la patria. El muro fronterizo es una herramienta de política exterior y de política interior. Votando 10 por nuestra candidatura, por las candidaturas del Polo Soberano y la Fuerza Nacional Progresista, se le está mandando un mensaje a la comunidad internacional de que no hay solución dominicana al problema haitiano, de que al contrario, República Dominicana va a abogar por una efectiva, una real, una responsable solución internacional a los problemas de Haití. Tenemos que internacionalizar la solución antes de que se internacionalice un conflicto.
Obviamente eso no va a ser creíble si no viene acompañado por políticas internas serias. El Estado Dominicano no tiene políticas internas serias y por eso nos están tratando de ver el exterior en la forma en que nos están tratando, peor que una colonia. Y eso implica la política nuestra, la elección nuestra, un cambio en la política laboral, un cambio en la política de migración, un cambio incluso en las políticas de medio ambiente y además en las políticas de servicio. El muro, desde luego, no es para impedir que haya tráfico, sino para ordenar los flujos, pero además para preservar un espacio estratégico de República Dominicana que es la frontera, porque en la frontera está el potencial de riqueza mayor que todavía tiene República Dominicana. Y la frontera debe ser objeto de un proceso de desarrollo. Las comunidades fronterizas tienen que ser levantadas, preservadas. Nosotros proponemos la creación de una corporación de desarrollo fronterizo. Pero al escucharle hablar, Pelegrín, también escucho que hay referencias a un esfuerzo importante que ha impulsado el gobierno dominicano a través del denominado Plan de Regulación de Extranjeros y toda la movilización que se hizo para reconocer la condición de nacionales, de haitianos en el país, que fueron parte de los motivos por los cuales la Fuerza Nacional Progresista rompió las relaciones, al igual que el tema de la reelección. ¿No parece que ese era un esfuerzo encaminado en esa dirección de ponerle un punto sobre la I a ese tema? Eso debió ser así. Lamentablemente en el gobierno hay una facción que se impuso, que encabeza el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. El presidente se plegó a la visión de esa facción y adoptó una posición que nosotros confrontamos dentro del gobierno y terminamos rechazándola y yéndonos a la oposición, porque definitivamente en el gobierno vimos que hay un compromiso muy peligroso para la soberanía de República Dominicana. El proyecto de reelección del presidente Danilo Medina es peligroso, porque no solamente ha vulnerado la soberanía popular, sino que adoptó una línea de la habilidad, de entreguismo, de sumisión, de entrega, incluso de la integridad territorial. Yo quiero recordar aquí que el año pasado el gobierno encabezado por Danilo Medina firmó un acuerdo con los Estados Unidos que es el preámbulo a la instalación de una base militar norteamericana en República Dominicana con cobertura, con inmunidad diplomática. Y eso es parte del diseño general que se está concibiendo, porque ahí también encaja dentro de esa visión el desarrollo de un llamado Plan Quisqueya Binacional, que no es más que la primera fase de un esquema de balcanización de la isla que implica sustraer el territorio fronterizo a ambos lados de la frontera para someterlo a control privado. En otras palabras, borrar la existencia de la línea fronteriza. Y nosotros nos oponemos a eso, aunque sí creemos que tenemos que abogar por la solución internacional a los problemas haitianos. Bueno, al regreso hablamos con el licenciado Pelegrín Castillo más de soberanía nacional, pero también tocamos otros puntos: salud, educación, seguridad ciudadana, inversión extranjera y política exterior. Quédese con nosotros que regresamos de inmediato. Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón. Cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Grandes cambios en el país, muchos cambios en la vida de las personas.
Con coraje y determinación, el gobierno aumenta el número de escuelas, hospitales y farmacias del pueblo. Y con sensibilidad y justicia social, amplía los beneficios y la esperanza de nuestro pueblo. Trabajar junto a la gente, saber cuidar del presente y construir el futuro. Con grandes cambios en el país y muchos cambios en la vida de las personas. Gobierno de la República Dominicana. Para el este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Bosque, playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Vengo ahora, pórtense bien. Ya llegué. ¡Oh! ¿Pero y qué es esto? ¿Y qué pasó aquí? Bueno, este cuento va para largo. Cuenta el cuento, no los minutos. Ahora tus llamadas son a peso por un año. Activa un plan prepago Viva y por todo un año podrás hablar sin límites por solo $1 la llamada. Viva, estamos de tu lado. Bien, muchísimas gracias. Estamos de regreso en el debate nacional. Gracias a quienes nos siguen a través de Digital 15 y Telemicro Internacional. Estamos compartiendo con el candidato de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, candidato a la presidencia de la República. Y hemos estado hablando sobre la condición limítrofe de República Dominicana, el tema migratorio y con nuestro vecino Haití. Pero ahora toca el momento, señor candidato, de hablar un poco sobre el tema económico. República Dominicana ha arrastrado durante muchísimos años una agenda de responsabilidad social, si se quiere, ante ciertos temas que no ha sido capaz de responder históricamente. Tenemos una tasa de desempleo que todavía es importante, tenemos un nivel de endeudamiento importante, un presupuesto que se sostiene en buena parte con el financiamiento internacional y una economía que, según los indicadores internacionales, va en crecimiento siempre en América Latina, pero la pobreza solamente baja medio punto, un punto tal vez. ¿Qué pasa en la propuesta de la Fuerza Nacional Progresista para dinamizar el tema del crecimiento económico en el país? Nosotros hemos cuestionado el modelo existente. Hemos dicho que nosotros debemos superar la política que reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho, que es lo que caracteriza penosamente el sistema político. Pero no se puede entender ese modelo de política si no se hace un esfuerzo para entender lo que pasa en la economía. Nosotros tenemos un crecimiento sostenido en los últimos 50 años, pero es un crecimiento altamente concentrado. En áreas estratégicas hay una serie de esquemas de concentración monopólicos, oligopólicos, donde el Estado está regulando muy mal y cuando regula, regula a favor del más fuerte, del más poderoso, y ahí hay espacios de corrupción. Y eso es lo que permite por la concentración de la riqueza en pocas manos. Entonces, el crecimiento económico no se ve. El gobierno del presidente Medina habla de lucha contra la pobreza, pero resulta que el salario efectivo del dominicano hoy es un salario que tiene un poder de compra similar al de los principios de los 90, a pesar de que la economía ha crecido 4 veces, a pesar de que hay también un crecimiento de la productividad media de los trabajadores dominicanos. Entonces, ¿cómo explicar este contraste? Una de las razones por las cuales existe ese esquema es precisamente por el hecho de que la migración haitiana, y lo saben todos los estudiosos del tema, ha impactado con un efecto depresivo del salario efectivo de los dominicanos sin calificación laboral. Además, el esquema económico nuestro es un esquema que no está orientado a la producción de riqueza, sino a la concentración de renta. Y eso es lo que está determinando por qué tenemos tantas dificultades para insertarnos
exitosamente en la economía internacional. Porque el pueblo dominicano ahora mismo está pagando sobrecosto, y óiganlo bien, en combustible, en electricidad, en intermediación financiera, todo lo que tiene que ver con préstamos, en bienes básicos como varilla y cemento, en intermediación de alimentos. Es decir, los márgenes de intermediación son muy altos. Los mercados aquí propiamente no están funcionando conforme a la ley de oferta y demanda, y el Estado hace muy poco. Recientemente fue el embajador europeo el que tuvo que llamar la atención sobre este tema, diciendo que la economía dominicana está muy concentrada y hay sectores que no quieren que haya competencia, que no quieren que vengan nuevos actores, y que por el contrario lo que quieren es seguir imponiendo reglas monopólicas, oligopólicas, bloqueando inversiones. Entonces, nosotros tenemos que hacer un cambio. La agenda nuestra es muy clara. Nosotros vamos a una agenda de libertad. La meta es que los dominicanos puedan desarrollar su vida dependiendo lo menos posible del favor de un político, de la asistencia del Estado. Es decir, que ustedes eliminarían el programa de solidaridad, por ejemplo. No, los programas de asistencialismo para las poblaciones muy pobres o grupos vulnerables hay que mantenerlo, pero la meta última de la política pública tiene que ser, por ejemplo, la política de empleo. ¿Cómo es posible que el gobierno permita que se viole la ley de nacionalización del trabajo? Que en las obras públicas, por ejemplo, haya un 80-20 invertido, 80% de trabajadores extranjeros, haitianos, y 20% dominicanos. Yo he conversado con los dirigentes del movimiento sindical, ellos dicen precisamente que ese es uno de los factores que más lo desplaza, pero eso es con dinero público. El gobierno que hace eso no tiene autoridad para pedirle a los actores privados que no hagan lo mismo. Entonces nosotros le estamos negando el derecho a los dominicanos a trabajar en su propio país. La política del Estado tiene que estar dirigida a permitir que el empleo que se genere sea para los dominicanos. Ese es un factor activo, y no lo digo yo. Los informes del Banco Mundial ya en el 2002 decían que no iba a haber lucha efectiva contra la pobreza si no se abordaba este tema. Ahora, ¿qué pasa? Los organismos internacionales nos dan crédito, son más flexibles, son más comprensivos con República Dominicana, sencillamente porque nos estamos involucrando en el tema haitiano y estamos asumiendo el drama del pueblo haitiano en República Dominicana. Entonces, obviamente es una trampa mortal para República Dominicana, y además no ayuda a que República Dominicana sea competitiva, porque no es verdad que podemos ser competitivos explotando mano de obra extranjera ilegal, cuando en realidad, por ejemplo, en áreas estratégicas como la agricultura, deberíamos tener todo un programa de mecanización, de tecnificación agrícola, cosa que ya algunos sectores lo han hecho y algunos sectores lo están reclamando. Es a veces difícil comprender que sea un modelo político fracasado en este momento, licenciado, cuando solo meses antes la Fuerza Nacional Progresista iba aliada al Partido de la Liberación Dominicana y las críticas no eran las mismas. Y en ese mismo orden nosotros quisiéramos saber cuál es el entendimiento de la Fuerza Nacional Progresista y de su proyecto presidencial en torno al sector salud, que es un sector que en este momento se encuentra haciendo huelgas, haciendo paros, exigiendo un 5% del presupuesto nacional, pero además tiene una situación crítica con hospitales desabastecidos, con enfermos dominicanos quejándose inclusive por la situación en el servicio, y la Fuerza Nacional Progresista, que es un ente, un partido que tiene un candidato hasta cierto punto crítico e incisivo, podría tener un punto de vista diferente al que tienen los demás partidos políticos. ¿Qué tienen ustedes en su plan de gobierno para el sector salud? Déjame precisar este punto, Yulisa. Nosotros fuimos aliados al PLD y siempre, desde el primer momento, mantuvimos nuestras posiciones. En ocasiones fuimos críticos, siempre fuimos un actor crítico dentro de la alianza. Nos convertimos en algunos momentos en la verdadera oposición dentro del gobierno, porque no había oposición desde fuera. Dicen que ustedes eran el Dennis Rodman del equipo. Nosotros jugábamos nuestro papel en función de la visión de nación que tenemos. De modo que estos planteamientos no son nuevos, nosotros tenemos muchos años y podemos explicar, y todo el mundo puede entender que son planteamientos históricos que lo hemos defendido coherentemente. Entonces, hago esa acotación porque es necesario, en honor a la verdad, decir que
no estamos improvisando estas posiciones. Dentro del gobierno fuimos muy críticos y en ocasiones, repito, fuimos la oposición dentro del gobierno. Ahora, en cuanto al tema de salud, yo pienso que hay un campo enorme para desarrollar toda una visión que nosotros tenemos. Pero yo quiero llamar la atención sobre un tema que a nuestro juicio no se está tratando. Ahora mismo tenemos crisis en el sistema hospitalario. Los médicos saben, el Eduardo Ariel Suero sabe, que el que habla fue el impulsor del último esfuerzo que se hizo para mejorar el estatuto de los médicos en el Congreso. Identificamos fuentes incluso donde generar recursos para garantizar el aumento salarial de los médicos, pero el problema trasciende la cuestión salarial. Yo creo que hay, lo que estamos viendo dentro del sistema político en muchas otras áreas se refleja en el sector salud, se refleja en el funcionamiento de las instituciones y se refleja en el tipo de relación que se establece el sector salud con la población, que no es una población... Estamos encaminados ahora porque con la segmentación de la rectoría y los servicios y la nueva ley no se normaliza. Mira, las leyes en materia de salud son viejas y no se han venido aplicando. Ahora, muchos años después que han empezado a abrirse los centros de atención primaria, así que tenemos un atraso significativo. Y sin embargo, un tema medular no se está tratando, porque estamos hablando del sector salud y estamos reclamando el 5% del Producto Interno Bruto para el sector salud, pero hay un tema, la salud es el producto de un conjunto de factores que empiezan por la alimentación y involucran al medio ambiente. Nosotros aquí en el país, la visión que nosotros tenemos de salud es más abarcadora y vamos a trabajar por mejorar la dieta dominicana, que eso es muy importante, lograr mejores balances, mejores informaciones, más acceso a alimentos de calidad, más protección de la calidad de los alimentos que está consumiendo la población, de los medicamentos que está consumiendo la población. Pero voy más lejos. Una cuestión tan elemental, óiganlo bien, la política de agua. Todos los entendidos en materia de salud saben que un país que no tiene política de agua no puede pretender tener buena salud. Y yo entré al Congreso y en el Congreso estaba la ley de agua, llegó junto conmigo y salí del Congreso y la ley de agua no se había aprobado. Y si no hay una política de agua, muchos de los problemas que tenemos de salud se van a agravar. Voy más lejos. El problema de los vertederos, que es un problema, un vertedero es un problema municipal, pero 400 vertederos a cielo abierto es un problema nacional y demanda una política de Estado para resolver ese problema. Nosotros hemos propuesto una fórmula, convertir los 400 vertederos en 400 megavatios de energía. Y así vamos resolviendo 3 problemas en uno, ornato en cada ciudad. Los problemas sanitarios, de salubridad de la población dominicana, porque evidentemente se reducen los riesgos y los factores de enfermedad de todo tipo. Y algo muy importante, iluminación vial. Una de las causas de muerte mayores de República Dominicana es el tema del tránsito. Y sin embargo el Estado no asume responsabilidad de ello. Y si vamos a abordar esto, no lo podemos ver solamente como un problema de tránsito, es un problema de salud, es un problema sanitario. No solamente las muertes, los heridos por los problemas de tránsito. Entonces, por eso es que tenemos que tener la visión integral de los problemas, porque es mejor evitar que la población se afecte al después tener que concentrarnos en la curación, porque los costos de curación son siempre más elevados que los costos de prevención. Así es, le tomo la palabra con lo de la política pública porque me parece que usted debe ser uno de los congresistas con mayor experiencia en materia de política pública porque ha sometido al Congreso de la República una cantidad importante de proyectos. Quiero llevarlo de la salud a la educación. El presidente Danilo Medina ha estado impulsando lo que él mismo ha denominado la revolución educativa. Elementos que ya todos conocemos, tanda extendida, desayuno escolar y una serie de implicaciones que están creando una revolución desde la perspectiva del gobierno. ¿Qué haría la Fuerza Nacional Progresista para cambiar esta dinámica? Queremos que nos hable de esto luego de la pausita que vamos a hacer con la anuencia suya y de todo nuestro público. Ya regresamos en breve.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. El Ayuntamiento del Distrito Nacional es transparencia total. Superó con 96% todos los renglones administrativos de la más reciente auditoría financiera. Es el resultado de una administración capaz y de una política de servicio y apertura hacia la comunidad. La agilidad de nuestra oficina de libre acceso a la información pone en manos del público todas las ejecuciones con fidelidad. El portal digital muestra con detalles las interioridades de organismos como el Comité de Compras y Contrataciones y el Departamento Financiero, que mantienen un estricto control legal de las operaciones. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional nos preocupamos por manejar de manera transparente cada centavo y a la vista de todos. Junto al puntual depósito de las ejecuciones presupuestarias, son elementos que definen a una institución con integridad, que genera credibilidad y confianza. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional te servimos con cuentas claras. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Muchísimas gracias. Estamos de regreso en el debate nacional. Conversamos con Pelegrín Castillo, candidato a la presidencia por la Fuerza Nacional Progresista. Y antes de la pausa, Pelegrín nos iba a responder la pregunta sobre cuál es la propuesta de la Fuerza Nacional Progresista en materia educativa. Una acotación. Cuando se habla de revolución educativa, yo creo que se trata de un aporte de Joao Santana, de la imaginación de Joao Santana. Ya hacía falta el tema, ¿no? La realidad es que el presidente está cumpliendo con un voto de la ley. El Estado Dominicano tenía un retraso enorme con el cumplimiento de un mandato de ley que se dio hace muchos años. Y hubo un compromiso después de un gran movimiento social y nacional de cumplir con eso. Pero ahora lo está admirable que lo esté cumpliendo, ¿no? Es admirable que lo cumpla. No, cumplir con la ley no es admirable. Eso debe ser lo correcto, eso es lo que corresponde. Ya usted dijo que se reparte como favor lo que se debe dar como derecho. Sí, tú me interpretaste perfectamente. Eso no es una gracia del presidente, eso es un mandato de la ley. Ahora, ¿se está cumpliendo cabalmente? Lamentablemente, lo que está saliendo a relucir es que la ejecución del presupuesto de educación
está dando origen a muchos cuestionamientos de todo tipo, desde los temas del costo de los solares hasta los temas de costo de aula. Recientemente me daban unos datos que hay que confirmar, pero definitivamente resulta muy alto, porque se han usado unos procedimientos para la construcción de aulas, como si realmente eso fuera ocasión más para un mecanismo de reparto que para lograr el objetivo, que es mejorar la calidad de la educación. Además, yo le voy a decir una cosa, nosotros no hacemos absolutamente nada invirtiendo el 4%, el 6%, si nosotros permitimos que el alma de nuestros niños y nuestros jóvenes sean dañadas, sean realmente perjudicadas gravemente por la difusión de contenidos que son sumamente censurables. El Ministerio de Educación ha permitido la difusión del libro Hablemos, sí, que es un libro de deformación sexual, que lo financió la Embajada Americana, que lo financió la Unión Europea. Y el gobierno dominicano no ha tenido el carácter, la definición de decirle no, se ha plegado. O la oportunidad podría ser también. No, oportunidad ha tenido. Ha sido un actor muy activo, permitiendo que esto vaya creciendo. Y eso definitivamente es algo que nos debe importar, porque no ganamos nada invirtiendo el 4, el 6, el 8% en educación, si el alma, los valores de la educación están ausentes, y por el contrario lo que se impone es una visión antivida, antifamilia, anticristiana, antipatria. Fíjense que tuvimos una discusión no, se necesita una educación sexual basada en un sentido de dignidad del ser humano, en un sentido de responsabilidad, en un sentido de cuidado y de información adecuada, no enfocada en una educación genital. Licenciado Pelegrín, dentro de nuestro público tenemos personas que son representantes de algunas organizaciones de la sociedad civil, quienes tienen preguntas también para usted. Vamos a comenzar por la señora Elizabeth Matos de Mudemu, quien le va a hacer la primera pregunta. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Matos, vengo en nombre de Mudemu representando a las trabajadoras sexuales de nuestro país. Nosotros queremos saber en qué lugar usted deja a la comunidad, que es bien grande, de trabajadoras sexuales en nuestro país, donde la economía de nuestro país, a base de que todas somos pobres y madres solteras, que tenemos cosas que pagar, ejercemos el trabajo sexual. Queremos saber en qué lugar nos pone en su propuesta. Nosotros estamos a favor de una política activa de empleo de parte del Estado, para que todos los dominicanos y dominicanas encuentren empleos dignos, empleos estables, empleos seguros. Y obviamente en la medida en que impulsamos esa política, vamos a crear las condiciones para que muchas mujeres no tengan que dedicarse a traficar con su cuerpo, a obtener ingresos a partir de favores sexuales, de entrega sexual. Obviamente es un grupo de riesgo. Nosotros sabemos que hay una serie de situaciones de riesgo asociadas al trabajo sexual, y hay necesidad de identificar qué políticas se pueden seguir, como en una ocasión el Estado seguía, para darle la mayor protección posible a la salud de ese grupo. Pero el objetivo último de la política del Estado no es que eso se mantenga floreciente como una gran actividad. Lo que necesitamos es que las mujeres, que muchas veces lo hacen, la mayoría de las veces lo hacen por necesidad, tengan la oportunidad de encontrar un trabajo distinto, con mejores perspectivas de vida, con mejor calificación laboral, y eso es resultado de una política activa de empleo que nosotros tenemos un plan diseñado para ejecutarlo. Al menos que no lo hagan por falta de oportunidades. Bueno, porque evidentemente hay un grupo que lo va a hacer, quizá porque... Apetencias personales. O porque fueron ya involucrados en ese ambiente y no se salen del ambiente. Pero hay que trabajar con los problemas de salud asociados a ese grupo de riesgo, porque es un grupo que está altamente expuesto en su salud y en su integridad.
Otro sector de la sociedad que tiene importantes temas por resolver es el sector transporte. Entre nosotros y con su anuencia se encuentra también un representante sindical de la Central Nacional de Transportistas Unificados. Me refiero a William Pérez. Por favor, don William, tiene una pregunta también para usted, don Pelegrín. Sí, buenas noches. Saludar este espacio, felicitar realmente este trabajo que se está haciendo y decirle a Pelegrín que nosotros en CNTU y la Rueda del Triunfo que tenemos con Danilo, pues tenemos un programa que se llama Taxi de mi Barrio. Nos interesa saber si él llegara a la presidencia, si está de acuerdo en respaldar este programa que tiene que ver con enseñar a conducir mujeres, que llevamos ya cerca de 9.000 mujeres que aprendieron a conducir, para incorporarla a que puedan pasar a ser nueva taxista como en otros países. Gracias. Bueno, yo no veo ningún inconveniente. Creo que es un área donde la mujer se puede incorporar, independientemente de que es una actividad que no deja de implicar cierto nivel de riesgo, porque el que está conduciendo un vehículo permanentemente está muy expuesto a una serie de situaciones, de asalto, pero de todas formas, lo importante es que no solamente las mujeres, toda la población dominicana, incluso que es una de las quejas, personas de cierta edad ya no encuentran manera de insertarse en el mercado laboral. Y hay necesidad de lograr que la economía crezca con empleos estables, con empleos dignos, con empleos seguros, y eso implica trabajar con muchas áreas. Yo creo que el país, repito, tiene un enorme potencial para crear empleos de calidad. Esos empleos de calidad yo creo que están muy vinculados a las exportaciones. Hay que ponerle valor agregado a las exportaciones nacionales para que exportemos más y mejores bienes y servicios. El mundo, nosotros tenemos acuerdos de libre comercio con más de 50 países y tenemos posibilidad de llegar a acuerdos de comercio o de otra naturaleza con muchísimos otros países. El mundo está abierto, pero necesitamos integrarnos hacia adentro y lograr resultados más eficientes para todos como país y para cada uno de los sectores de la vida nacional. Ahora, el tema del transporte es un tema muy sensible, porque nosotros tenemos que darnos cuenta de que la población dominicana está pagando más de 30% de sus ingresos en transporte de pasajeros. Y me decía un productor de pollo del Cibao, que una tonelada de maíz de Arkansas a Jaina cuesta mucho menos el transporte, usando 3 medios de transporte, que de Jaina a La Vega. Entonces, obviamente, de nosotros, Arkansas a Jaina. si queremos productos más baratos, tenemos que lograr internamente ser más eficientes, reducir costos. Y porque una de las metas es que la población dominicana tenga mejor alimentación. Muy bien. Que el poder de compra de lo que gana el dominicano hoy, porque esa es la queja. ¿Por qué la población mira con escepticismo toda esa cifra de crecimiento? Porque dice, bueno, muy bien, el país está creciendo, pero yo no lo siento. Yo no lo siento en mi realidad. Aquí la mayoría de la población está viviendo una pobreza, vamos a decir, con cierta dignidad, no es indigencia, pero pudiéramos estar mucho mejor, porque a nosotros no nos debe satisfacer los índices internacionales de lucha contra la pobreza. $2 como ingreso mínimo o necesidades básicas satisfechas, elementales, no son suficientes. Aquí podemos mejorar sustancialmente la vida del dominicano. Repito, somos un mini continente y tenemos todo el potencial para ser otro país, un mejor país. Gracias. Con su anuencia, nosotros vamos a una pausa, regresamos de inmediato con la siguiente parte de la participación del candidato a la presidencia del Partido de la Fuerza Nacional Progresista y su candidato, el licenciado Pelegrín Castillo. Además, tenemos otras preguntas del público. Quédese con nosotros. Vengo ahora, pórtense bien. Ya llegué.
¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¿Y qué pasó aquí? Bueno, este cuento va para largo. Cuenta el cuento, no los minutos. Ahora tus llamadas son a peso por un año. Activa un plan prepago Viva y por todo un año podrás hablar sin límites por solo $1 la llamada. Viva, estamos de tu lado. Grandes cambios en el país, muchos cambios en la vida de las personas. Con coraje y determinación, el gobierno aumenta el número de escuelas, hospitales y farmacias del pueblo. Y con sensibilidad y justicia social, amplía los beneficios y la esperanza de nuestro pueblo. Trabajar junto a la gente, saber cuidar del presente y construir el futuro. Con grandes cambios en el país y muchos cambios en la vida de las personas. Gobierno de la República. Yo soy Milagro Sosa, soy paciente de cáncer de mama del instituto. Y aquí estoy muy agradecida de esa institución. Y principalmente de SENASA, que me ha dado la facilidad y la oportunidad, como muchos como yo, de tener nuestro tratamiento. Yo me enteré que cuando me estaba bañando, me dio como una penita, un dolorcito. Cuando digo, le digo a mi familia, yo me siento un poco preocupada porque me siento que tengo una pelota en el seno. Cuando llegué ese día, me dice la doctora, bueno, Milagros, lamentablemente salió positivo. Digo yo, me derrumbé. Pero tú sabes que siempre al camino de la vida hay una lucecita que es de esperanza. Yo dije, si Dios quiere, yo voy a seguir adelante con este quebrado. SENASA ha significado mucho para mí, para mi familia, una esperanza de vida. Gracias, SENASA, por darme la oportunidad hoy en día de costearme todo mi tratamiento. Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón. Cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Muchísimas gracias, estamos de regreso. Pelegrín Castillo, nuestro invitado en el día de hoy, y estamos dando la participación al público para que le formule preguntas. En esta ocasión vamos a permitir que sea Luis López, también representante del sector transporte en el país, pero desde una perspectiva distinta. Don Luis, por favor, de pie. Queremos que pueda compartir el tema de interés con el candidato Pelegrín Castillo. Gracias, buenas tardes. Licenciado, tenemos un caos en el transporte en la República Dominicana. Podemos notar que ya no hay horas picos, sino todas son horas picos. ¿Cuál sería, en caso usted llegara a obtener la presidencia de la República, los mecanismos o qué haría usted para que podamos resolver el problema del transporte? Esa es una gran inquietud que creo que afecta a millones de dominicanos, sobre todo los que vivimos en el Gran Santo Domingo, en Santiago, en las grandes ciudades del país. Particularmente nosotros tenemos una visión sobre esto que creo que está plasmada en el proyecto de ley de eficiencia energética y ahorro de recursos que nosotros dejamos aprobado en la Cámara de Diputados. Yo retomaría ese proyecto porque ahí están las grandes líneas, pero ya como presidente de la República trabajaría primero con el tema de los horarios escalonados. Una medida elemental, si todos entramos al mismo tiempo o salimos al mismo tiempo, vamos a tener grandes entaponamientos. Hay que trabajar con ese aspecto. Creo que es también una cuestión fundamental trabajar con una política de parqueos en las grandes ciudades. Hay que incentivar la construcción. El gobierno tiene que construir parqueos y tiene que facilitar al sector privado las condiciones para que el sector privado
construya parqueo, porque muchos de los problemas de entaponamiento tienen que ver con eso. Hay que trabajar también con el rediseño de la dirección del tránsito. Medidas tan elementales como la recogida de la basura no se pueden hacer a primeras horas de la mañana, hasta el mediodía. Es una cuestión elemental que... Pero no se ve entonces, licenciado. La gente no lo ve. Si usted no le hace un tapón, la gente no ve que están recogiendo la basura. Al igual que el asfaltado de las calles, pero la gente tiene que darse cuenta de que ese tipo de factores son los que están trabajando, impactando gravemente en esta pérdida de recursos, de tiempo, porque hay que imaginarse lo que le cuesta a República Dominicana un entaponamiento de la ciudad de Santo Domingo. Eso es una cosa tremenda, lo que se gasta en gasolina, lo que implica el tiempo de las personas, el tiempo productivo. Hay que trabajar también con el parque vehicular. Nosotros tenemos que incentivar un cambio del parque vehicular. Hay políticas efectivas porque nosotros necesitamos un parque más apropiado a la realidad de nuestro país, con vehículos más eficientes, con vehículos utilitarios, evitar que nos sigan mandando vehículos ya que tienen el promedio del parque vehicular en República Dominicana supera los 15 años. Pero ha crecido, eso es grave. Esta misma semana se publicó el crecimiento, pero en jipetas. Pero hay que imaginarse lo que es eso. Entonces nosotros tenemos que incentivar una cultura de eficiencia y ahorro energético. Aunque yo creo que tenemos gas y petróleo, y eso lo digo con todo conocimiento de causa. Somos ricos. De todas formas, tenemos que actuar como si no tuviéramos ese potencial, porque el mundo moderno impone precisamente que un país sea eficiente en el uso de sus recursos. Licenciado, tenemos que pasar ya a la parte conclusiva, en la que le voy a pedir que por favor incluya el tema de inseguridad ciudadana o seguridad ciudadana, como usted lo quiera tratar. Es un tema obligatorio, no se puede Pero quedar aquí. antes quiero reconocer la presencia de su compañera de boleta, su candidata vicepresidencial, que es la licenciada Daisy Sepúlveda Hernández, su representante femenina, abogada, pastora, y quien se embarca con usted en esta carrera por la nominación presidencial del 2016. Le acompañan también una serie de candidatos a diputados. Escuché antes de comenzar el programa que tiene 1000 y tantos de candidatos corriendo por estas candidaturas, o sea que usted está muy bien respaldado. Entramos en la fase ya de conclusiones y yo le pido que incluya ahí la propuesta de la Fuerza Nacional Progresista sobre la inseguridad ciudadana. Sin seguridad no hay verdadera libertad. Y aquí no se trata tanto de buscar un experto que nos diga cómo vamos a enfrentar el tema de la inseguridad. Aquí todo se sabe, lo que se necesita es voluntad política y a nosotros nos sobra voluntad política. No necesitamos a Rudolph Giuliani que venga a decirnos. Y el día que se tenga que buscar expertos, nosotros tenemos los mejores expertos del mundo para trabajar en todos los temas que hemos tratado y en muchos más. Pero este tema de inseguridad nosotros entendemos que está muy asociado al avance del crimen organizado. El crimen organizado en República Dominicana es una realidad y tiene efectos y se concatena, se vincula al crimen, a la delincuencia común. Entonces hay que atacar el crimen organizado. ¿Tiene solución la inseguridad ciudadana? Sí, claro, claro. Y sin seguridad nacional no va a haber desarrollo nacional. Nosotros tenemos un programa muy amplio. En esa materia podemos decir que somos un experto en muchos sentidos porque por muchos años trabajamos estos temas. Pero básicamente creo que se necesita modificar el Código Procesal Penal, fortalecer el sistema de inteligencia nacional, reformar la policía. Hay que crear un estatuto para la policía, las Fuerzas Armadas, porque los que nos tienen que dar seguridad a nosotros no pueden estar inseguros. Sus familias no pueden estar inseguras. Eso es cierto. Nosotros necesitamos que ellos sean los primeros que sientan que aunque se expongan, sus familias están seguras y que ellos mismos están seguros. Entonces, esa reforma es fundamental. En cuanto al crimen organizado, hay dos grandes recursos que están puestos en la Constitución y a mí me tocó la responsabilidad de colocarlo. La ley de extinción de dominio para atacar al crimen en las estructuras económicas,
y las jurisdicciones especiales. No es verdad que el aparato judicial de República Dominicana tiene fortaleza para abordar el fenómeno del crimen organizado. República Dominicana es un eslabón crítico, un eslabón estratégico del crimen organizado a escala internacional, y mientras más siga llegando a República Dominicana droga, armas, dinero, modelos de conducta mafiosa y un conjunto de factores, más va a estar expuesta la seguridad nacional y la seguridad de todos y cada uno de ustedes que nos están viendo. Su mensaje final, licenciado Castillo. Nosotros estamos pidiendo a la población dominicana que se empodere. Los dominicanos y dominicanas están viendo el derrumbe del orden político. Y se necesita que el pueblo, ustedes, los ciudadanos, se movilicen y voten en las elecciones que vienen por el polo soberano, por la candidatura de la Fuerza Nacional Progresista, porque la Fuerza facilitó la candidatura al polo soberano. Y con ese voto en el cuadro 10 vamos a tener una nación más soberana, una nación más segura, vamos a ejecutar una agenda de libertad y justicia y vamos a defender la vida, la familia y la identidad cristiana del pueblo dominicano. Agradecer al candidato Pelegrín Castillo, candidato a la presidencia por la Fuerza Nacional Progresista. Hemos compartido importantes planteamientos y creo que ha dejado un buen mensaje para la población, Yulisa. Así mismo es, nosotros nos reencontramos el próximo domingo. Antes, darle las gracias al señor Pelegrín Castillo, a su vicepresidenta, a sus diputados en representación de los más de 1.500 que tienen y además a todos sus acompañantes que han venido el día de hoy. A ustedes nos reencontramos el próximo domingo a las 10 de la noche por Digital 15 y Telemicro Internacional. Nos vemos ese día.